Bien, tenemos aquí el examen de junio del año 2010-2011. Vamos con la opción A en primer lugar. Me dice, la primera pregunta, siempre habrán dos preguntas de análisis, una pregunta de álgebra y una de geometría. Siempre, el modelo siempre es el mismo. Dentro de las preguntas de análisis me hace una pregunta tan típica como estudiar la derivabilidad de la siguiente función. Ya sabemos que antes de estudiar la derivabilidad tengo que ver y estudiar la continuidad, porque si una función no es continua en un punto, no puede ser derivada en ese punto. Entonces, no debo olvidarme de investigar las ramas en primer lugar. La primera rama debo decir que es continua por ser suma de funciones continuas. La segunda rama me daría problemas si x al cubo más 1 me da negativo, pero en el intervalo que va de 0 a 1, esa posibilidad no existe. Por ejemplo, ¿puede pasar que x al cubo más 1 me dé negativo? Sí, si la x fuese, por ejemplo, menos 2. Menos 2 al cubo me daría menos 8 más 1 me daría menos 7. Pero esa posibilidad no se contempla dentro de este intervalo. Pero es bueno que lo anoten. Escribir que daría problemas si el argumento es negativo, pero en este intervalo no hay cabida a esa posibilidad. La siguiente también es una exponencial. Y como el exponente no me da problema porque es un polinomio y las exponenciales de por sí son continuas, pues también es continua. Conclusión, las tres ramas son continuas. Y ahora viene la pregunta de puntos conflictivos. Puntos conflictivos serían el x igual a 0. Me tengo que preguntar, ¿qué pasa en x sub 0 igual 0? Primera pregunta, ¿existe f de 0? Pues f de 0 existe y vale 1 más seno al cuadrado de 0, que es 1 más 0, que es 1. Luego existe f de 0. Y ahora, ¿existe el límite cuando me acerco a 0 de f de x? Pues para esto tiene que existir el límite cuando me acerque por la izquierda y el límite cuando me acerque por la derecha. ¿Qué función trabaja a la izquierda? Trabaja 1 más seno cuadrado. ¿Qué función trabaja a la derecha? Raíz cuadrada de x al cubo más 1. Pues bien, si yo aquí pongo 0 me da 1, si aquí pongo 0 me da 1, son iguales, existe el límite. Además, el límite es igual a la función en el punto, por tanto, puedo afirmar que la función es continua en x igual 0. Y ahora me voy a hacer la misma pregunta en x igual a 1. En x sub 0 igual a 1. Primera pregunta, el criterio de existencia. ¿Existe f de 1? Sí, y vale e elevado a 1 menos 1, que es e elevado a 0, y e elevado a 0 es 1. Siguiente pregunta, ¿existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x? Pues, como la función no se comporta igual a izquierda y a derecha, tengo que calcular el límite cuando me acerco por la izquierda y el límite cuando me acerco por la derecha. Cuando me acerco por la izquierda es raíz cúbica de x, raíz cuadrada de x al cubo más 1, que me da raíz de 2. Sin embargo, cuando me acerco por la derecha, he elevado a x al cuadrado menos 1, que me está dando 1. Cuidado, los límites laterales no son iguales, por tanto diré que la función presenta una discontinuidad de salto en x igual a 1. Esto implica que a la hora de calcular la derivada, ojo, tengo que quitar esta rayita del igual aquí. La derivada de la función está definida en ese punto, puesto que como da un salto, yo no puedo hacer incremento de y entre incremento de x, puesto que incremento de x es 0 en este caso. Y entonces esto me está dando infinito. Por eso a la hora de hacer la derivada, lo voy a hacer de la siguiente manera. La derivada sería 2 seno de x coseno de x, si x es menor o igual que 0, 2 raíz cuadrada de x al cubo más 1, y aquí arriba irá 3x al cuadrado, si voy de 0 a 1, y finalmente 2x elevado a x al cuadrado menos 1, pero aquí tengo que poner con x estrictamente mayor que 1, no puedo poner el signo igual, eso sería un error grave. Bien, y ahora, ¿es derivable? Pues
yo veo que, igual que antes, las ramas son continuas, por tanto solo tengo que estudiar el único punto conflictivo que me queda, que es en 0. En 1 no lo voy a comentar porque ni siquiera existe la derivada para ese punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en 0? En x sub 0 igual a 0. ¿Coinciden los límites laterales por la izquierda y por la derecha cuando me acerco a 0? El límite por la izquierda me está dando 0. Y el límite por la derecha me está dando 3 por 0 al cuadrado entre 2, me está dando 0. Son iguales, por tanto la función es derivable en x sub 0 igual a 0. Entonces, ¿qué diré ante esta pregunta? Que la función es derivable en todos sus puntos, salvo en x igual 1, donde ni siquiera es continua. Bien, el segundo ejercicio es el típico ejercicio de integrales. Son muy sencillitas, siempre en los exámenes PAU las integrales siempre son sencillitas. Aquí tengo una integral indefinida, en tanto que aquí tengo una integral definida. Simplemente en esta acabaré poniendo más c, y en esta acabaré sustituyendo los valores de los extremos de 2 y menos 0. Esta se identifica rápidamente como integral por partes, no tiene ninguna dificultad, simplemente tener cuidado de que, recordemos cuando llevaba un logaritmo neperiano, había que llamar u al logaritmo neperiano, de tal manera que si yo llamo u al logaritmo neperiano, diferencial de u, 1 entre x diferencial de x, diferencial de v, x diferencial de x, por tanto v es la integral, x al cuadrado entre 2. Pues bien, esto me da como resultado u por v, que sería x al cuadrado entre 2, logaritmo neperiano de x, menos la integral de v, x al cuadrado entre 2, por diferencial de u, 1 entre x, diferencial de x. Pues bien, se va esta x con esta x, el 1 medio lo paso delante y me queda la integral de x, pero esta es la integral de x, x al cuadrado entre 2. Por tanto, ya puedo decir que la integral va a ser, saco x al cuadrado entre 2, factor común, x al cuadrado entre 2, que multiplica al logaritmo neperiano de x menos 1 medio más c, y ya la he hecho. La del apartado B se reconoce muy fácilmente, es casi un arcotangente. Pero yo recuerdo que para que sea un arcotangente necesitaba que fuese una función al cuadrado más 1. Y aquí no tengo más 1, tengo más 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fácilmente. Saco el 4 factor común y me queda integral de 0 a 2 de el 4 factor común, x al cuadrado entre 4 más 1, 3 diferencial de x. El 3 cuartos delante, integral de 0 a 2 de 1, x medios al cuadrado más 1, y ahora casi lo tengo, pero en el numerador necesito tener la derivada de lo que está dentro del cuadrado, de x medios. Derivada de x medios, 1 medio, no está, no importa, divido entre 2 y fuera multiplico por 2. Entonces al simplificar me queda 3 medios arcotangente de x medios, que hay que evaluar de 0 a 2. Pues bien, me va a dar como resultado 3 medios, paréntesis, arcotangente de 2 entre 2, que es 1, menos arcotangente de 0. Arcotangente de 0 es 0. Y ahora, ¿para qué ángulo la tangente vale 1? Pues la tangente vale 1 para pi cuartos. Por tanto, me queda al final 3 octavos de pi. Y ya lo he hecho. Bien, el siguiente me dice, dada la matriz A y la matriz B, dos matrices cuadradas de orden 3, me dice resolver el siguiente sistema. Bueno, esto es tratarlo como un típico sistema de ecuaciones, pero sabiendo que en vez de estar jugando con números, estamos jugando con matrices. De manera que yo, por ejemplo, ¿cómo hago? Pues puedo aplicar el método de reducción. Por ejemplo, puedo multiplicar la primera por 3 y la segunda por menos 2. Si yo hago eso, me queda que 6x menos 9y es igual a 3a. Y debajo, multiplicando por menos 2, menos 6x menos 8y es igual a menos 2b. Pues al sumar se van y me queda que menos 17y
es igual a 3a menos 2b, y finalmente para hallar y paso en menos 17 aquí dividiendo. Y esto es cuestión de amarse de paciencia, y bueno, es coger esta cajita, multiplicarla todo por 3, esta cajita multiplicarla todo por 2, restar, el resultado que me dé, dividir cada número por menos 17, dejarlo expresado delante como factor común, y la x puedes despejarla en función de y. Y lo de hallar el rango, pues simplemente es multiplicar a por b, multiplico y me queda menos 1, 0, 1, 3, 1, menos 1, 2, 1, 0, 2, menos 1, 1, 0, 1, 3, 2, menos 2, 1. Y bueno, no tener cuidado de no equivocarse multiplicando. Ya sabemos cómo va. Primera fila con primera columna me queda menos 2 más 0, menos 2 más 2, 0. El primer numerito es 0. 1, menos 2, menos 1. Menos 1 más 1, 0. 6, menos 2, 4, menos 3, menos 2 más 2, 0, 3, 6, menos 1, 5, 2, menos 2 más 1, menos 1, y finalmente 2 más 3, 5. Bien, me acabo de comentar que aquí me equivoqué, es un 4, y esto es importante porque ya veo entonces que la tercera columna y la primera columna son iguales, por tanto ya no puede tener rango 3, porque una matriz que tenga dos filas, dos columnas iguales, su determinante me va a dar 0, y yo veo que 0, 4, 4 y 0, 5, 5 son iguales. ¿Tiene entonces rango 2? Pues si yo cojo una caja de orden 2×2, esta por ejemplo, veo que su determinante me está dando distinto 0. Por tanto, el rango de ese producto es 2. Y ya está hecho. Bien, el último dice, dado la recta x menos 2 entre 3 igual a y menos 1, y ahí entre menos 1 igual a z menos 1 entre 2, compruebo en primer lugar que no haya ninguna trampilla ahí con los signos, o sea que la y tenga un signo menos, o la z, veo que no, que está en forma continua, no hay problema, y me da un puntito. Ah, ya. La ecuación general del plano que los contiene. Bueno, esto es lo típico. A ver, ¿qué necesito yo para tener un plano? Para tener un plano necesito un punto y dos vectores. ¿Los tengo? Sí. X más 2, perdón, X menos 2 y Z menos 1. Porque he cogido el punto de la recta. He cogido el punto A de la recta, el 2, 0, 1. Necesito un vector. ¿Qué vector? El de la recta. El 3 menos 1, 2. Y necesito otro vector. ¿Tengo más vectores? No. ¿Los puedo calcular? Sí. ¿Cómo? Hallando el vector AP. Hallo el vector AP, que sería 1 menos 2 menos 1, 2 menos 0, 2, y 3 menos 1, 2. El menos 1, 2, 2. Esto le igual a 0, y de ahí me sale la forma general del plano que los contiene. Se llama resolver. Cuidado, porque si en vez de la forma general te lo pide en forma paramétrica, cuidado con esto, recuerden que es escribir la primera fila como combinación ideal de las otras dos. Entonces, no es habitual, pero alguna vez lo han preguntado. Entonces tendrás que poner que si esto me da 0, ¿qué significa? Que la ecuación 1 es proporcional a las otras dos, es decir, es lambda por la ecuación 2 más nu por la ecuación 3. ¿Y eso viene de dónde? Eso viene de decir que este determinante me ha dado 0. De ahí es donde viene. Pues bien, sería poner entonces que x menos 2 es igual al 3 lambda menos nu. Que y es igual a menos lambda más 2 nu. Y que z menos 1 es igual a 2 lambda más 2 nu. Esta sería la forma paramétrica. No es habitual, pero por si acaso, que alguna vez lo han preguntado. Vale, ¿qué más? Dice, hallar ecuación en forma continua, forma paramétrica y conmutación de los planos a la recta que pasa por P y es perpendicular al plano anterior. Vale, pues tengo que calcular el plano anterior.
El plano anterior entonces sería, resolviendo, menos x, no, menos 2x, perdón, menos 2x más 4 menos 2y más 6z menos 6 menos, y ahora me queda menos z más 1 menos 4x más 8 y finalmente menos 6y igual a 0. Pues bien, si yo resuelvo eso me va a quedar, pues bien, una vez resuelto el plano me queda que la ecuación del plano es menos 6x menos 8 y más 5z más 7 igual a 0. Y me pide ahora una recta que sea perpendicular a este plano, es decir, una recta que sea perpendicular a este plano y que pase por el punto P. Fácil, porque yo para tener la ecuación de recta necesito un punto y un vector. ¿Tengo el punto? Sí, el punto P. ¿Tengo el vector? Sí, porque es el vector perpendicular al plano. Y el vector perpendicular al plano, lo único que tengo que hacer es venir aquí y leer menos 6, menos 8 y 5. Tengo el vector. Por tanto, esa recta en forma continua, ¿cómo se escribirá? Esa recta en forma continua se escribe de la siguiente manera. X menos 1 entre menos 6 igual y menos 2 entre menos 8 igual z menos 3 entre 5. Ya la tengo en forma continua. Y me dice que la escriba en forma paramétrica. ¿Cómo se escribe en forma paramétrica? Recordando que la forma continua viene a decir que lambda era igual a lambda igual a lambda. Y por tanto tengo que decir ahora que x menos 1 entre menos 6 es igual a lambda. Por tanto, que x es igual a 1 menos 6 lambda. Que y es igual a 2 menos 8 lambda. Y que z es igual a 3 más 5 lambda. Esta recta que en forma continua se llama así, en forma paramétrica se llama así. Y finalmente, como están caprichosos, me dicen, no, también como intersección de planos. Pues aquí puedes elegir. Por ejemplo, me quedo con la primera igualdad, con que x menos 1 entre menos 6 es igual a y menos 2 entre menos 8, de tal manera que se va el menos con el menos, simplifico todo entre 2, aquí me queda un 3 y aquí me queda un 4, multiplico, 4x menos 4 es igual a 3y menos 6, de tal manera que 4x menos 3y más 2 es igual a 0. Ahí tengo uno de los planos. Y el otro, por ejemplo, lo voy a sacar de esta igualdad. Y me va a quedar despejando de aquí que 5y menos 10 es igual a menos 8z más 24. Es decir que 5y más 8z, el 24 pasaría restando, menos 34 igual 0. Y aquí está la recta como intersección de dos planos. Vamos a empezar con la resolución del examen PAU de julio del año 2013. Empiezo con la opción A. El primer problema me dice calcular la ecuación de la recta tangente a la función igual a x al cuadrado más 1 en su punto extremo. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Localizar cuál sería el punto extremo. Y la condición de ser un extremo es que su derivada primera sea 0. Por tanto, voy a calcular la derivada primera. La derivada primera sería 2 raíz de x al cuadrado más 1. Y arriba la derivada 2x, se va el 2 con el 2. Y me pregunto, ¿cuándo eres 0? ¿O dónde eres 0? Y me dirá que es en x igual a 0. Ahí tengo el extremo, el máximo o el mínimo. En este caso sería el máximo. Bien, ecuación de la recta tangente igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. En este caso tengo una ventaja,
Y es que como sé que la derivada primera vale 0, porque estoy en un extremo, sé que todo esto es 0. Por tanto, en este caso, para hallar la recta tangente, es algo tan sencillo como hallar cuánto vale la función para 0. Y la función para 0, si me vengo aquí y pongo 0, me quedará raíz de 1, que es 1. Por tanto, la recta tangente en el extremo es igual a 1. Lo estaba esperando, puesto que yo sé que de momento que me digan que es un extremo, la recta tangente siempre va a ser paralela al eje de x y por tanto va a ser una función constante. En el apartado me dice límite cuando x tiende a 4 de x más 2 entre 6 entre 1 entre x menos 4. Hay que tener cuidado, porque aquí no es lo mismo acercarme a 4 por la izquierda que por la derecha. Vamos a verlo. Si yo me acerco a 4, límite cuando me acerco a 4 por la derecha. Bueno, ya sé que aquí, al poner 4, me va a quedar 6 entre 6, que me da 1, y arriba me queda 1 entre 4,0001 menos 4 me da 0,0001. Me queda 1 elevado a infinito, que es indeterminado. El límite cuando me acerco a 4 por la izquierda también me da 1, y aquí me queda 1 elevado a menos 0,000001, porque estoy poniendo 3,99999. Y por tanto me queda 1 elevado a menos infinito, que lo puedo entender como 1 entre 1 elevado a infinito, y por tanto también indeterminado. Digo que hay que tener cuidado porque si aquí en vez de ser x más 2 fuese x más 4, por ejemplo, entonces no me quedaría aquí un 1, me quedaría 8 sextos, que es 4 tercios. Y cuidado, porque 4 tercios elevado a infinito, como 4 tercios es mayor que 1, entonces este límite me da infinito. Pero en este lado, que me quedaría 4 tercios elevado a menos infinito, 4 tercios elevado a menos infinito me da 0. Digo, no es el caso porque en este caso en la base me da 1. Pero si no me diese 1, hay que investigar qué pasa con los signos del infinito. Bueno, ya sabemos, cuando me da 1, qué es lo que tengo que hacer. Tengo que buscar un número e. Entonces, primera posibilidad de resolver esto. A es este límite cuando x tiende a 4, pues ya sabemos que tengo que sumar y restar 1. Aquí haría el mínimo, que es 6, por tanto aquí me quedaría menos 6 menos x. Se me va la x con la x, se me va esta x con esta x, y me queda 2 menos 6 menos 4, por tanto aquí arriba me queda todo menos 4. Acabo de ver que me acabo de equivocar al hacer el mínimo, lo vuelvo a comentar. Decía que más x más 2 entre 6 y restaba 1. Y yo puse menos x menos 6, pero no es verdad. Sería solo menos 6. Ahora sí. Menos 6. Y x más 2 menos 6 es x menos 4. Aquí me queda x menos 4. Y para que me quede 1 en el denominador, tengo que dividir todo entre x menos 4. Y yo veo que aquí me queda un 1. Aquí me queda un 1. Y en el exponente necesito que me quede 6 entre x menos 4. ¿Tengo 6 entre x menos 4? Casi. Tengo 1 entre x menos 4. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 6 y dividir por 6. Ya todo lo que me queda, todo esto,
todo esto es un número e elevado a un sexto. Ya lo tengo hecho. El otro camino a seguir sería haciéndolo por L'Hopital, y el proceso en este caso sería decir que a es este límite, a es el límite cuando x tiende a 4 de x más 2 entre 6 elevado a 1 entre x menos 4, y digo ahora tomo logaritmo neperiano, y eso obliga a que 1 entre x menos 4 pase delante, y me quedaría de la siguiente manera: límite cuando x tiende a 4 del logaritmo neperiano de x más 2 entre 6 dividido entre x menos 4. ¿Y este límite cuánto me da? Vamos a comprobar que es un tipo L'Hopital. Si en la x pongo 4, me quedaría logaritmo neperiano de 1 entre 4 menos 4, 0. Logaritmo neperiano de 1, 0. 0 entre 0. Indeterminado, efectivamente, un tipo L'Hopital. Tengo que derivar el numerador y el denominador por separado. Antes de eso, observo lo siguiente. El logaritmo neperiano del cociente es la resta del logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de x más 2 menos logaritmo neperiano de 6 entre x menos 4. Entonces voy a aplicar L'Hopital. ¿Y qué me dice L'Hopital? Que esto es igual al límite de la derivada del numerador y del denominador por separado. En el numerador, x más 2 y arriba la derivada que es x, en el denominador derivada de x menos 4, 1, derivada del logaritmo neperiano de 6, como esto es un número, 0. Está además que lo comente. Y finalmente, ¿qué hago? Sustituir donde está la x, pongo 4, 1 entre 4 más 2, que me queda un sexto. Pero claro, yo quiero a. Yo lo que tengo ahora mismo es el logaritmo neperiano de a. Pues si el logaritmo neperiano de a vale un sexto, a es elevado a un sexto. Es la otra forma de hacer ese límite. El siguiente límite me quedaría menos 1 entre 0 menos 1 entre 0, que es menos infinito, y este límite simplemente da menos infinito. Este límite no es indeterminado. Ya lo hemos resuelto. El segundo problema, la siguiente gráfica corresponde a la función f de x al cuadrado menos 4x más 3, que se representa respecto a los ejes coordenados. Y me pide, calcula el área de la parte sombreada. Bien, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Determinar los puntos de corte con el eje x que me va a hacer falta. Entonces, me pregunto, ¿para qué puntos x al cuadrado menos 4x más 3 vale 0? Y vale 0 para x igual menos b más menos raíz cuadrada de 16 menos 12 entre 2, por tanto me queda 4 más menos 2 entre 2, que sería 6 entre 2, 3 y 1. Corta aquí en 1 y corta aquí en 3. Bueno, y el vértice está más que lo diga, pues en este caso mínimo, va a estar en 2. ¿Y qué punto es este? Pues este es el punto donde la función corta el eje y, que lo único que tengo que decir a la x es quiero que sea 0, y me va a dar aquí 3. Eso, aunque no lo parezca, es el área entre dos funciones. Y aquí tengo que distinguir tres zonas. Esta primera zona, esta segunda zona y la última zona. Porque simplemente decirle, a ver, esta primera área, la que va por encima menos la que va por debajo. ¿Cuál es la que va por encima? La recta tangente, la recta constante igual a 3. ¿Cuál es la que va por debajo? La parábola. En la segunda zona, que sería esta segunda zona, ¿cuál es la que va por encima? La recta igual a 3. ¿Cuál es la que va por debajo? El eje o x. ¿Hace falta que yo meta ahí el cálculo integral para hallar el área de esa zona? No, porque eso es el área de un rectángulo. No me voy a poner a hacer aquí integrales ahora para hacer eso. Y la última zona que vuelve a ser como la primera. Esta última
vuelve a ser como la primera, que de hecho por propia simetría del problema yo puedo calcular dos veces esta área, perdón, puedo calcular esa área y multiplicarla por 2 y me dará esta que está aquí. Pues bien, entonces el área sería, primera zona, la integral de 0 a 1 de la que va por encima 3 menos la que va por debajo, que en este caso sería menos x al cuadrado más 4x menos 3 diferencial de x. Ya tengo la primera zona. Más la segunda área. Mira, si lo quieren hacer por integrales, ¿cómo lo harían? Integral de 1 a 3 de la que va por encima. ¿Cuál va por encima? 3 menos la que va por debajo, que es 0 diferencial de x. O sea, es la forma que tenemos de escribirlo con integrales. Siempre es lo mismo, la que va por encima y la que va por debajo. Lo que pasa es que esto es lado por lado. Esto sería, ¿este lado cuánto mide? Este lado mide 2. ¿Y este lado cuánto mide? 3. Pues sería 2 por 3, que me da 6. Yo ya sé que eso me va a dar 6. Y ahora vendría de aquí a aquí, que ese punto por pura simetría es el 4. Pondría ahora más la integral de 3 a 4, de la que va por encima más la que va por debajo. Pero puedo poner aquí por 2 y me sale aquella región. Pues bien, me queda entonces que el 3 se va con el 3. Y sería entonces 2 integral de 4x, 2x al cuadrado, menos x al cubo entre 3, y esto lo voy a evaluar de 0 a 1, más 6. Y sería, finalmente me queda 2 menos 1/3 menos 0 más 0 y más el 6 que estaba por fuera. Pues bien, el resultado final sería 6 menos 1, 5/3 por 2, 10/3 más 6, que sería 18, 28/3 unidades cuadradas. Eso sería el resultado de esa integral. Entonces el problema me dice, dada la siguiente matriz A, determina los valores del parámetro M para que la matriz A tenga inversa. Bien, ¿cuál es la condición para que una matriz cuadrada tenga inversa? Que su determinante me dé distinto de 0. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a ir al determinante de esta matriz y le voy a decir, oye, quiero que seas distinto de 0, para asegurarme de que tenga inversa. Entonces, el determinante, recordamos que se voy a poner aquí unas líneas verticales, me va a dar menos m cuadrado, 0, 0, más 4m, más menos 3. Menos 3 igual 0. Saco el menos factor común, m cuadrado menos 4m más 3 igual 0, y esto es lo que vamos a hacer ahora mismo, que creo que daba m... No, este no lo vamos a hacer ahora mismo. M vale 0, m es igual menos b, 4 más menos raíz de 16 menos 12, así, daba entre 2a, y nos queda 4 más menos 2 entre 2, pues sí que habíamos acabado, y quedaba m menos 3 por m menos 1. Y me pregunto, ¿cuándo vale 0? Pues vale 0 para 3 y para 1. Pues lo que le voy a decir es, quiero que seas distinto de 3 y de 1. Si m es distinto de 3 y de 1, diré, existe la inversa de A. Y esa es la respuesta al primer apartado. Me dice ahora que calcule la inversa para m igual a 2, pues me vendría aquí, donde está la m, pongo 2. Ya sé que tengo que calcular el determinante, que me está dando menos 4, más 0, más 0, más 8,
y menos 3. Y por tanto, determinante me está dando 1. Vale. ¿Y cómo se hallaba la inversa? Pues para hallar la inversa, tenía que hacer la traspuesta de los adjuntos entre determinante. En este caso, como determinante vale 1, incluso no va a ser sencillo. Determinante aquí tendría que especificarlo. ¿Cómo se hallaba la matriz de los adjuntos? Pues el adjunto del elemento A11 sería quitar fila, quitar columna. Me quedaría entonces menos 4, menos 3, menos 7. Del segundo elemento me va a quedar 0 más 1, pero como tiene un menos delante, menos 1. Porque no nos debemos olvidar que lleva menos 1 elevado a la suma de lugares que ocupa. El último sería 2. Y así sucesivamente con todos los demás. Cuando acabe, lo transpongo, lo divido entre determinante, que en este caso es un hecho errado porque sería 1, y eso sería la matriz inversa. Es conveniente que se paren un momentito y la comprueben. ¿Cómo? Que cojas la matriz A, la multipliques por la inversa y compruebas que te da la matriz unidad. Si haces eso, se lo pones. No lo hagas en un folio aparte. Lo dices, voy a comprobarlo. ¿Hace falta que lo hagas con todo? No, hombre, compruébalo por lo menos en la primera fila, que aquí te está dando 1, 0, 0, al menos eso. Que así ya te va indicando si va más o menos bien. Que seguramente, vamos, que si esta sale, es que va bien, porque si hubiese un número equivocado, ya empezarían a fallar aquí en alguno de estos. Y el cuarto problema de la opción A, de julio de 2013, dice, dado el punto P, 2, 2 menos 2 y la recta R me la da como intersección de dos planos, 2x más y más z igual a menos 2x más 3 más z igual a 0, hallar la ecuación del plano que contiene a R y pasa por P. Es decir, contiene a esas dos estructuras, o sea, contiene la recta y el punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a escribir la ecuación de la recta. Entonces, en primer lugar, voy a hallar la recta en forma continua. Despejo x y y en función de z. Menos 2 menos z. X más 3y es igual menos z. Saco la caja de los coeficientes, la 2, 1, 1, 3, me queda 6 menos 1, 5. Por tanto, ya sé cómo hallar la x. La x sería menos 2 menos z, 1, 3, entre 5. Y me quedaría menos 6 menos 3z más z entre 5. Y por tanto me queda menos 6 menos 2z entre 5. Y la y pues sería algo muy parecido, 5, y escribiré 2, 1, menos 2, menos z, z, y me queda 2z más 2 más z entre 5, y por tanto 3z más 2 entre 5. ¿Qué haré finalmente? Despejar ahora despejar la z en función de x e y, decir que z es igual a z igual a z. Vamos a hacerlo. Pues bien, de aquí me queda que 5x más 6 es igual a z y el menos 2 que pasa dividiendo. Y de aquí me queda que 5y menos 2 es igual a z y el 3 que pasa dividiendo. Por tanto, yo diré que como z digo que como z es igual a z, 5x más 6 entre menos 2 es igual a 5y menos 2 entre 3 igual z. Cuidado porque esta 1 está en forma continua. Tengo que dividir todo entre 5. X más 6 quintos entre menos 2 es igual
ahí menos 2 quintos entre 3 igual z quintos. Ahora sí que está en forma continua. Pues bien, ¿qué necesito yo para tener un plano? Un punto y dos vectores. Tengo el punto P y tengo dos vectores, el propio de la recta, el menos 2, 3, 5, y el que voy a construir con el punto de la recta y el punto P. Vamos a hacer eso. Pues bien, entonces, ecuación del plano, x menos 2 y menos 2, z más 2. Necesito un vector, tengo un vector, el menos 2, 3, 5. Y necesito otro vector. Lo voy a construir, ¿cómo? Voy a sacar el punto A de la recta, que sería el menos 6 quintos, 2 quintos, 1. 0, perdón. Esto es un 0 aquí. Vale. Y voy a construir el vector AP. ¿Y cómo se construye el vector AP? Al punto P le resto el punto A. Me quedaría 2 más 6 quintos, que sería 16 quintos. 16 quintos. 2 menos 2 quintos, que sería 10 menos 2, 8 quintos. Y finalmente menos 2, pues aquí me queda menos 2. Ese vector yo lo puedo escribir de esta otra manera, multiplicando todo por 5, 16, 8, menos 10. Y dividiendo todo entre 2, 8, 4, menos 5. Es decir, es lo mismo decir este vector que decir este otro vector. El 8, 4, menos 5. Y me pregunto, impongo la condición de que valga 0. Pues bien, ya solo tengo que resolver esto, ya sabemos cómo se resuelve esto. Y me queda menos 15x más 30 más 40 y menos 80 menos 8z menos 16 menos 24z menos 48 menos 20x más 40 y finalmente menos 10y menos 20 más 20. Y esto igual a 0. Por tanto me queda menos 15x menos 20x menos 35x, 40y menos 10y más 30y menos 8z menos 24z menos 32z y finalmente 30 menos 80 menos 50 menos 50 más 40 menos 10 menos 10 más 20, 10 y 10 menos 48 menos 38 igual 0 y aquí me he dejado el 16 que sería menos 38 y 16, 54 menos 54. Menos 35x más 30y menos 32z menos 54 igual 0. Bien, esta sería la ecuación del plano. Si no me he equivocado por el camino, ha llegado el momento de que ustedes en la PAU comprueben cogiendo un punto de la recta o el propio punto P y sustituyendo aquí que verifica la ecuación del plano y se lo ponen, lo escriben. Voy a comprobar que efectivamente está correcto, sustituyo. Y si no te da 0, lo revisas porque te has equivocado en algún momento por el caminito.
Me dice ahora la ecuación del plano que contiene el punto P y es perpendicular a R. Cuidado con esta pregunta, fue un detalle importante. Yo tengo esta recta, yo quiero encontrar este plano. Este plano, yo quiero que sea perpendicular a esa recta y que contenga al punto P. En realidad, ¿qué me está dando? Me está dando el vector n del plano, que es el de la misma recta. El vector n del plano entonces es el menos 2, 3, 5. Y yo sé que esto es el coeficiente A, B y C de la ecuación del plano. Es decir, que yo sé ahora mismo que el plano es menos 2x más 3y más 5z más d igual 0. ¿Y qué hago ahora? Le digo, quiero que el punto P esté en ti. Se lo voy a decir, menos 4 más 6 menos 10 más d igual 0. Por tanto me queda que menos d vale 8. Es decir, que el plano que estoy buscando es el menos 2x más 3y más 5z más 8 igual 0. Ese es el plano que es perpendicular a R y contiene al punto P.